Este video es para explicar un problema de choque en donde se aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento que dice que cuando se tienen dos o más cuerpos, la cantidad de movimiento generada en una situación inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento generada en una situación final. ¿Y cuál va a ser la situación final? Después que los cuerpos chocan. Podemos tener este tipo de planteamiento, dos cuerpos que chocan, después del choque entonces salen disparados en direcciones distintas, pueden ser que choquen y se partan, pueden ser que simplemente están en reposo y estallen, como es el caso que vamos a ver en este momento. Antes de dar esa explicación de este problema, tenemos que recordar qué pasó aquí. Tenemos que recordar qué es cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento la representamos con la letra P y es el producto de la masa por la velocidad, sabiendo que la velocidad es es un vector y la cantidad de movimiento entonces es un vector. La velocidad viene medida en metros sobre segundos y la masa en kilogramos. Por lo tanto, la cantidad de movimiento viene en kilogramos por metros sobre segundo. Bien, entonces el problema que vamos a hacer dice que un cuerpo de masa 20 kilogramos, así que este cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos, se encuentra en reposo, por lo tanto su velocidad inicial es 0. Luego explota en tres partes. Una parte se viene por acá, que la vamos a llamar MA y van a ser 10 kilogramos en este sentido y tiene una velocidad, si es después del choque, entonces es una velocidad final de 5 metros sobre segundo en una dirección de 180 grados. Quiere decir que esa velocidad es negativa. El otro pedazo es un pedazo que vamos a llamar, es de 6 kilogramos y parte en este sentido, por aquí. Esto va a ser la masa MB, que son 6 kilogramos y sale disparada con un ángulo de 40 grados. Su velocidad sale en este sentido. Su velocidad dicen que es velocidad final de 15 metros por segundo. Y hay una tercera masa, MC, que no sabemos dónde está. MC, que son 4 kilogramos. Recuerden que la masa se conserva, no se destruye. Entonces, si inicialmente era de 20, se partió en 3 pedazos. Aquí tenemos 10 kilogramos, aquí tenemos 6, así que lo que resta son 4 kilogramos, pero el problema lo da. 4 kilogramos y nos dicen que tenemos que encontrar esta velocidad final de C. No la conocemos, no sabemos en qué lugar está, no sabemos hacia dónde salió disparada. Bien, entonces, para hacer estos problemas, debemos comenzar por aplicar que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Qué tenemos inicialmente? Un solo cuerpo. Y en la parte final tenemos que ese cuerpo se parte en 3 pedazos. Tenemos 3 pedazos. Ahora, esos pedazos, voy a hablar de este pedazo A, MA. Este pedazo salió disparado con una dirección de 180 grados. Quiere decir que esta velocidad tiene una sola componente, que es horizontal, no tiene componente vertical. En cambio, la masa MB, que está aquí, MB salió disparada con un ángulo de 40, quiere decir que su velocidad sí tiene componente. Voy a dejarla por aquí. Mire, un vector que va a ser la velocidad final del cuerpo B tiene una inclinación de 40 grados.
quiere decir entonces que tiene una componente en Y y una componente en X. Ya que tenemos eso y no sabemos para dónde está C, vamos a suponer que C también tiene una dirección particular, es decir, tiene una dirección en X y Y, no es una dirección particular como horizontal o vertical, porque si no, no nos dijera el problema. Eso implica entonces que esta ecuación de cantidad de movimiento tenemos que aplicarla dos veces, en el eje X y en el eje Y. Entonces, cantidad de movimiento inicial sería la masa por la velocidad inicial de un solo cuerpo que tenemos, que es el de 20 kilogramos. En el eje X va a ser igual a la masa. Estoy aplicando ahora cantidad de movimiento P para cada cuerpo. Inicialmente tenemos uno solo, final tenemos tres cuerpos, sabiendo que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Ok, entonces masa del cuerpo A por la velocidad final del cuerpo A en X más la masa del cuerpo B por la velocidad final del cuerpo B en X más la masa del cuerpo C por la velocidad final del cuerpo C en X. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad del cuerpo C y la velocidad del cuerpo C. Vamos a ver si tiene dos componentes. Si me da que es 0 o 1, pues tendrá una sola componente, pero como no la sabemos, tenemos que hacerlo de manera genérica. Esta es mi incógnita. No la tengo. Entonces hay que despejarla. Pero el cuerpo inicialmente, este cuerpo amarillo de 20 kilogramos, está con una velocidad inicial 0. Así que este señor es 0, porque está en reposo. Así que de esta ecuación despejamos la velocidad final de C en X, que nos quedaría menos MA, velocidad final de A en X, menos, estoy pasando este término y este término para el otro lado, masa del cuerpo B por la velocidad final del cuerpo B en X, todo dividido entre MC. Y eso me va a dar la velocidad final del cuerpo C en X. Muy bien, entonces resulta que el cuerpo A tiene una velocidad final en X. Sí, porque tiene esta velocidad que son de 180. Vamos a sustituir eso, no quiero ocupar más acá, así que me voy a venir por aquí. A ver si puedo. No, vamos a hacerlo hacia abajo y después, bueno, si me toca borrar, pues borraré. Sale mejor eso. Vamos a ir sustituyendo. Menos MA son 10 kilogramos por la velocidad del cuerpo A en X, que sería menos 5 metros sobre segundo. ¿Por qué menos? Porque su velocidad es 180, o sea, está hacia la izquierda. Menos MB son 6 kilogramos por la velocidad de B en X. Tenemos que calcularla. Componente, velocidad final de B en X va a ser igual a la velocidad final de B por el coseno del ángulo que sea su dirección. En este caso es un vector que está en el primer cuadrante, así que utilizo directamente ese ángulo que me dieron de los 40. Si no, recuerden que tengo que ver en qué cuadrante está, que la dirección se mide siempre desde el eje X positivo hasta el vector. Entonces aquí me quedan 15 metros sobre segundo por el coseno de 40. Ya yo hice esos cálculos por ahí para agilizar el video y me queda entonces que son 11,49 metros sobre segundo. Recuerden que estamos trabajando con dos decimales. Y vamos a calcular la componente Y. De una vez la vamos a necesitar. La vamos a calcular. Velocidad final de B en Y es el módulo de la velocidad por el seno del ángulo. Entonces eso me da 15 metros sobre segundo por el seno de 40, dando entonces un valor de 9,64 metros sobre segundo. Ya tengo estas dos componentes. En este caso solamente tenemos un cuerpo que está en esa edición. Podemos tener cuerpos
2 o 3 que estén en diferentes direcciones, tendrás que hacer este cálculo para cada velocidad. Bien, sustituimos aquí entonces y sería positivo. Ambas es un vector que está en el primer cuadrante. Entonces me queda 11,49 metros sobre segundo y todo esto lo voy a dividir entre 4 kilogramos. Muy bien, eso es la velocidad final del cuerpo C en X. Cuando ustedes hagan todas esas operaciones van a obtener que este valor es tanto como menos 4,74 metros sobre segundo. Así que esto por ahorita nos está diciendo que el cuerpo tiene tendencia a estar o en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante porque la componente X está negativa. Si la componente Y me da positiva, estará en el segundo. Si la componente Y me da negativa, estará en el tercer cuadrante. O sea que en lugar de estar aquí donde lo dibujé, probablemente esté en esta parte, aquí. ¿Okay? O aquí arriba. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a calcular la parte. Ahora vamos a hacer la misma operación, esta misma operación, pero en el eje Y. Nos quedaría entonces la masa inicial por la velocidad inicial del cuerpo en el eje Y es igual a la masa del cuerpo A, velocidad final de A pero en Y, el cuerpo B por la velocidad final de B pero en Y, más la velocidad la masa de C multiplicado por la velocidad final de C en Y, que esto es lo que estamos calculando. Este término es 0 porque el cuerpo estaba en reposo, así que no tiene velocidad ni en X ni en Y, y despejamos estos dos términos para el otro miembro. Entonces me queda menos. Vayan entonces sacando operaciones, sustituyendo. Todo esto va a quedar dividido entre MC. Es igual a la velocidad final de C en Y. Ahora, el cuerpo A, él se desplaza en posición, en una dirección de 180. Es decir, que su velocidad es completamente horizontal, no tiene componentes en Y, así que este término también es 0. Fácil, entonces ahora, menos la masa de B son 6 kilogramos, multiplicado por la velocidad de Y que lo habíamos calculado aquí y que nos dio positiva. En caso de que dé negativa tienes que colocar el signo negativo y dividido entre la masa de C que son 4 kilogramos. Eso da entonces la velocidad final del cuerpo C en Y, que los cálculos dicen que da negativa menos 14,96 metros sobre segundo. Ahora, no hemos terminado porque lo que hicimos fue calcular las dos componentes. Bien, una vez obtenidas las componentes hay que escribir el vector velocidad de la siguiente manera. Abrimos corchete, menos la componente en X que nos dio 4,74 multiplicado por el vector unitario, que puede ser X o Y, menos la componente en Y que nos dio menos 14,96 por su vector unitario. Cerramos corchete, colocamos la unidad del vector que es metro sobre segundo. Debemos calcular el módulo del vector y recuerden que eso es la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. No pongo el signo negativo porque elevado al cuadrado me va a dar positivo y ese módulo es el tamaño del vector y da 15,96 metros sobre segundo. Y tenemos que calcular la dirección, que es la tangente a la menos 1 de la componente en Y. Aquí sí hay que colocar los signos entre la componente X. Y como ambas componentes son negativas, efectivamente el cuerpo MC está en el tercer cuadrante. Y si está en el tercer cuadrante, quiere decir que el resultado que obtengamos aquí hay que sumarle 180 grados para que podamos dar un ángulo que esté ubicado en el tercer cuadrante.
Entonces eso da, sumándole los 180 grados, nos dice que alfa es 252,42 grados. Esta es la respuesta completa y correcta del problema. Siempre que estamos hablando de vector debemos dar módulo y su dirección para que quede completamente definida. En base a este video, entonces hay que hacer una serie de ejercicios que se los voy a enviar por correo.